Bueno, ¿quién está cuidando a nuestros niños? ¿Cómo están nuestros niños? Sí, los más pequeños de la casa de nuestra sociedad. Para hablar de esto, ¿qué mejor que hacerlo con la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, doña Kenly Garza? ¿Cómo está? Bienvenida a Canal 1. Muchísimas gracias. Saludos a todos los que nos escuchan y nos ven. Bueno, lo primero es cómo están nuestros niños, cómo los estamos cuidando. Hablamos de más de 1.200.000 pequeños que tiene nuestra sociedad y muchas veces le achacamos siempre la culpa a alguien y en este caso siempre le decimos es el PANI, el PANI, el PANI, pero no, los primeros responsables de cuidar a nuestros niños somos nosotros los padres. Bueno, cuando un niño viene al mundo y sus ojitos se abren por primera vez, es una bendición que nunca lo haga dentro del PANI. Lo hace al interior de un núcleo familiar, dentro de una familia. La Constitución política habla de las instituciones y reconoce el valor fundamental de la primera institución llamada a ser un espacio seguro y de desarrollo integral para nuestros niños, niñas y adolescentes. La familia. Ese es el lugar de papá y mamá. Es el lugar del ejercicio de las obligaciones parentales. Es que la decisión de ser papá y mamá conlleva no solamente la felicidad de acompañar el proyecto de vida de una persona pequeña hasta que va alcanzando su independencia y autonomía, también significa asumir una responsabilidad que en estos tiempos hemos visto que incluso llega más allá de los 20, incluso a los 30, porque a veces hablamos de una adolescencia extendida o unas etapas juveniles donde todavía tenemos esas generaciones jóvenes en casa y padres ejerciendo pues esas obligaciones parentales. Los primeros llamados, papá y mamá. ¿Cuándo debe intervenir el Estado bajo la figura del patronato? Cuando hay riesgo y vulnerabilidad. Si no lo hay, el PANI puede promover derechos, prevenir, pero no intervenir en el espacio privado de la familia, donde papá y mamá les tienen conferidos esos derechos y obligaciones. Las obligaciones no solamente son de papá y mamá, claro que los niños y los adolescentes también tienen obligaciones. En el 2024, más de 94.000 denuncias es lo que se registró en torno a casos donde sí se dio una situación de violencia contra un pequeño, donde hubo un riesgo, incluso abuso sexual hacia los pequeñitos. ¿Cómo se aborda en el Patronato Nacional de la Infancia este tipo de situaciones que sin lugar a dudas nosotros lo vamos a conocer aquí a diario? Situaciones donde tal vez en una situación de violencia intrafamiliar los pequeñitos también salen sufriendo y en este caso una cifra también bastante preocupante. Sí, totalmente. Hemos observado un crecimiento en la cantidad de denuncias. Me gustaría tratar de traducir PANI en términos muy sencillos. Cuando decimos que el PANI recibió 94.000 denuncias, digamos llamadas, por decirlo así, 94.000 veces el 911 le dijo, PANI, vaya a atender. En ese momento se despliegan psicólogos y trabajadores sociales que tienen que ir rápidamente a atender aquella situación y determinar, digamos, el riesgo que hay allí. Cuando estos profesionales van y hacen esta valoración, muchas veces lo que encontramos es una situación de riesgo o de vulneración de derechos que es producto de una incubación de factores de riesgo que ya vienen de mucho tiempo y hasta a veces tiene que ver con la historia de los padres. Un papel importante, porque nos va ganando el tiempo, cómo acompañar a las familias, porque muchas veces, y se lo pongo así en una situación muy fácil, los padres dicen, tengo que salir a trabajar, claro, porque necesitamos el trabajo para traer el sustento y poder alimentar a nuestros pequeños. Pero bueno, ¿cómo hacer? Porque si salgo no tengo para pagar una niñera, tengo que dejar a mi hijo solo, muy probablemente es un adolescente que llega del colegio y se queda solo, en casa también. ¿Cómo acompañamos a esas familias? ¿Cómo lo hace el Patronato Nacional de la Infancia? Claro, me encantaría comentarte que el patronato, entre su multiplicidad de servicios, tenemos centros infantiles de cuidado y desarrollo integral, tenemos convenios con Secudes y otros centros. Nosotros tenemos más de 7.000
personas menores de edad que diariamente acuden y son cuidados mientras papá y mamá van a trabajar o andan buscando trabajo o incluso están estudiando. También tenemos, eso es para asegurar que los niños no queden desprotegidos, no queden abandonados, no queden en las manos incorrectas, y tenemos esos espacios seguros donde mamá y papá con toda certeza encontrarán que no solamente es cuidado, sino también que apoyamos el crecimiento, el desarrollo integral y la estimulación, privilegiando la primera infancia. Además de eso, ¿cómo ayudamos a la familia? Porque como te digo, no es apagar incendios, es prevenir que sucedan. Tenemos los centros de intervención temprana que trabajan en diferentes partes del país y graduamos 900 niños al año. Nos lo refiere el Ministerio de Educación Pública cuando hay algún niño con algún factor de riesgo o incluso ocupa algo de apoyo. El patronato contrata terapeutas ocupacionales, psicólogos y trabajadores sociales, y básicamente somos un soporte para ese rezago, esas vulnerabilidades de esos niños en edad escolar, levantarnos y que no sufran interrupciones en su proceso de desarrollo y tampoco escolar. Esos solamente son algunos de los procesos que estamos orientando para fortalecer a la familia. Unas pequeñas pinceladitas, y no me gustaría cerrar sin antes, porque hay un montón de servicios que veo y que tal vez usted en su casa no sabe, no aprovecha, y ahí están a la orden de todas las familias, donde por supuesto hay menores de edad. Doña Kelly, ¿dónde puede la gente, está la línea 1147, pero hay muchos canales de información, muchas oficinas donde podemos acercarnos, consultar, preguntar y por qué no empezar a utilizar estos servicios tan beneficiosos y tan en pro de las niñas de Costa Rica? Claro que sí. En primer lugar, como mujer, como madre, como presidenta ejecutiva y como psicóloga, quiero decirles, antes de despedirme, que en estos días hemos superado aquella idea de que los chiquitos son una propiedad y que si oigo llorar a un niño en la casa del vecino y que no cesa y escucho golpes o ruidos, no debo meterme en lo que no me importa. Eso está superado. Los niños, las niñas, son los niños y niñas de Costa Rica y todos tenemos una obligación moral de participar en su protección. El bienestar en un país de la niñez y la adolescencia implica la coadyuvancia y la corresponsabilidad de todos, incluso de forma individual. Les pido por favor que a la línea 1147, a esa línea pueden llamar niños, niñas, adolescentes, padres, abuelitos. Bueno, ahí está, en palabras de la presidenta ejecutiva, los canales de información, usen los servicios que tiene el PANI, y eso me gustó, los niños son de todos. Sí. Así es, y es el pilar de nuestra sociedad, así es que a cuidarlos, no queda de otra. Todo el apoyo para la familia costarricense, son tiempos complejos, pero no están solos. Perfecto, muchas gracias doña Kelly, y las puertas por supuesto de Canal 1 siempre estarán abiertas. A las órdenes, muchas gracias.